activa tu fe. Cuando nosotros creemos en Jesús, nace la fe en nuestros corazones. La Biblia enseña que no se puede tener fe por sí solo. Solo cuando creemos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Dios nos da una medida de fe que nosotros la tenemos que hacer crecer. En Romanos 12:3 dice: sino que uno piense con cordura, conforme a la medida de fe que se nos fue repartida. Todos no tenemos la misma fe. Que pensemos con cordura con la medida de fe que se nos fue repartida. O sea que esa fe que Dios te dio, la tenés que hacer crecer. ¿Y cómo la tenés que hacer crecer? Viniendo a la iglesia, poniendo la fe por acción. ¿Entiendes? Una fe que no obedece a la palabra de Dios es una fe que no tiene consistencia, es una fe muerta. Dios recompensa la fe. ¿Escuchó bien? Dios recompensa la fe. Cuando uno viene a la iglesia, acepta al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, hace el acto de venir a la iglesia, hace el acto de fe, se entrega al Señor porque confía en Él, y Dios te regala la salvación. La salvación es gratuita, pero la promesa de Dios requiere un esfuerzo. Cuando uno va creciendo en la fe, va obedeciendo la palabra del Señor, esa fe es consumada y Dios te bendice por creerle a Él. ¿Cuántos dicen amén? Un ejemplo, yo estuve alquilando unos años en Agua Verde. Yo soñé con mi casa acá en la costa, en Santa Teresita. No quería alquilar más, digo, Señor, quiero mi casa. Y empecé a visualizar, a soñar esa casa. Pero necesitaba un versículo que me avale eso. Y me fui a la palabra y encontré en Isaías 55:1 que dice: a todos los sedientos vengan a las aguas, a todos los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero, sin precio, vino y leche. O sea, Dios te está diciendo: no tenés plata, conmigo podés comprar sin dinero. Pero tuve que hacer un trabajo de creer a la palabra del Señor, de visualizar, de confesar, de declarar. Durante 5 años iba, venía pensando y soñando y declaraba que esa casa era mía. Usted sabe lo que conlleva hacer una casa, lo que cuesta. Una casa que la pagamos $60.000, hoy está tasada por 120, porque la inmobiliaria no la quería vender. Y para sacarle el dinero en temporada, contactamos con los dueños y nos vendieron la casa. Justo nos metimos en el plan Procrear cuando se estaba terminando y nos dieron el dinero todo. Ahí, plum, teníamos para la hipoteca. Teníamos el dinero ahí para entrar a la casa y nos dieron y compramos sin dinero. Lo cierto es que Dios recompensa la fe cuando uno cree a Dios. La gente llama fe a lo que ve. Usted sabe, si ve un árbol, dice ese es un árbol. Ve un auto, dice es un auto. La gente llama fe a lo que sabe y conoce. Sabe que a tal hora amanece, a tal hora oscurece. Sabe de las 4 estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno, porque conoce. Pero la fe es creer en lo que uno le pida a Dios. Donde no hay, va a haber. Dios va a traer del mundo espiritual al mundo físico. Esa es la fe que a Dios le agrada. Llamar a las cosas que no son como si fueran y traerlo al mundo físico. La Biblia enseña que no se puede tener fe por sí solo. Él es el que te da la fe. En Romanos 10:17 dice: la fe es por el oír. ¿Cómo dice la fe? ¿Por qué? El oír.
y el oír la palabra del Señor. No se puede tener fe mirando la novela o haciendo om en la playa. No se puede tener fe así. Se tiene fe cuando uno escucha la palabra del Señor. Usted hace el acto de venir a la iglesia, escucha al Señor y entra la fe en el corazón. La fe tiene que ser consumada, llevándola a la acción. Si no, uno no tiene fe. Porque es fácil decir yo tengo fe, pero después uno tiene que hacer algo por eso que cree y confía. En este caso tiene que obedecer la palabra del Señor para que Dios pueda bendecirte. Hay personas que son como un barco que no tienen timón. El barco que no tiene timón va por un lado para el otro en el mar, ¿vio? Y sus vidas son así, porque no confían en Dios y en su palabra, confían en ellos mismos. Y son llevados de un lado para el otro. Y tienen una fe infructuosa, que no da fruto, sin cuerpo. Porque Dios responde a la fe puesta en acción, a la fe que obedece a la palabra del Señor. Recibimos fe cuando creemos en el Señor Jesucristo, lo aceptamos como Señor y Salvador, y el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones la fe sobrenatural, para creer en lo sobrenatural. La palabra del Señor, la palabra de Dios es un arma de guerra espiritual. Repita conmigo, la palabra del Señor es un arma de guerra espiritual. A través de creer en Jesús, nosotros, como le dije, recibimos el perdón de pecados. Y Él derrama en nuestros corazones esa fe sobrenatural. Y cuando nosotros confesamos la palabra del Señor, tenemos un arma en la boca, un arma muy poderosa, porque es la palabra de Dios. En Efesios 6:17 dice: tomad el casco de la salvación como un guerrero y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice la Biblia que la palabra de Dios es espíritu y vida. Por Él fue creada, por Dios fue creada. Entonces, cuando nosotros hablamos con fe la palabra del Señor, obra tremendo poder sobrenatural en nuestros corazones. Cuando el diablo quiere venir a nuestros pensamientos a irrumpir con ataques y mentiras, nosotros sacamos la palabra del Espíritu, que es la palabra del Señor, y lo bloqueamos, lo paralizamos con la palabra del Señor. Se puede medir la fe de una persona. Cuando la persona viene a la iglesia, acepta al Señor Jesucristo, obedece la palabra del Señor, ayuna, ora, la pone en práctica. Si una persona ni siquiera es capaz de venir a la iglesia, ¿qué fe podrá tener? ¿Qué fe podrá tener? Es una fe fluctuante, es como un cargador de batería descargado, que no funciona. Es lo mismo que un Dios muerto. Es exactamente igual. Se puede perder la salvación por la desobediencia a la palabra del Señor, por la falta de fe, por la falta de obediencia a la palabra del Señor. Se puede perder la salvación. En Hebreos 2, del 1 al 3, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, dice. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión es violar una ley, transgredir, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Si uno descuida la salvación por no venir a la iglesia, por no obedecer la palabra, no te puede escapar de una salvación sin Cristo.
si uno descuida la salvación, siguiendo su voluntad, siguiendo lo que cree conveniente. La palabra iglesia en el diccionario tiene por significado congregación de los fieles. Amén. Diga congregación de los fieles. Congregación de los fieles. Mire lo que dice en Isaías 66, 23. Y del mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, o de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. Por lo tanto, la palabra iglesia en la tierra tiene que ver con el significado de ensayar los fieles de lo que va a ser en el cielo. Usted viene, ensaya en la iglesia de lo que va a ser en el cielo. Amén. Se puede perder la salvación por la desobediencia, por la infidelidad, por ser tibio. No descuides la salvación que Cristo te dio. No la descuides. Tendrías que activar tu fe viniendo a la iglesia y obedeciendo a nuestro Padre Celestial. Recuerda que Dios aborrece, escuche bien, aborrece los tibios, los de doble ánimo, a los infieles. Dios los aborrece, ¿escuchó bien? Dios los aborrece. Dice que ninguno de ellos se acercará a su presencia. Se puede medir la fe de una persona por su obediencia a la palabra del Señor. Cuando la persona obra, se puede medir la fe por lo que hace por el Señor. Santiago 2:14. Hermanos míos, dice, escuche bien, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá salvarle su fe? Algunos dicen, yo creo, tengo mucha fe, yo creo. Solo son palabras. ¿Podrá salvarte tu fe sin obediencia? ¿Podrá salvarte por tus palabras decir tengo fe? Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. En Hechos 5:32, los apóstoles hablando, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, dice, el cual ha dado Dios a los que obedecen. Dios da el Espíritu Santo ¿a quién? A los que obedecen. En una palabra, si oís y no obedecés, Dios no está con vos. Si oís y no obedecés, Dios no está con vos. Dice la palabra del Señor que los que no obedecen no tienen el Espíritu Santo, por lo tanto tienen un espíritu, pero del error. Y ese espíritu del error es del diablo. ¿Lo escuchó bien? Ese espíritu del error es el espíritu del diablo. No es el espíritu de la verdad, es el espíritu del error. No podéis tener el espíritu de Dios en desobediencia, en pecado. No lo podés tener. Tenés que obedecer al Señor y ponerte en orden. Tenés que obedecer al Señor y ponerte en orden. La fe se puede medir. Cuando uno, por ejemplo, ayuna 1 hora, el otro ayuna 3 horas. Uno viene y no falta a la iglesia, el otro dice tengo fe, pero se queda en su casa. Cuando uno evangeliza, el otro dice no quiero dar nada. Se puede ver la convicción, el amor, la entrega al Señor. Se puede medir la fe de esa persona por ese amor, por esa convicción, por lo que hace. Se puede medir, claro que sí. Santiago 2, del 17 al 18, dice así: así que también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe
y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Siempre la fe va a demandar una acción. Siempre la fe va a demandar una acción de nuestra parte. Santiago 2:20. Mas quiere saber, dice, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es lo mismo que un Dios muerto. La fe demanda una acción. La persona vana es la que se jacta de vanidades, habla de vanidades, de tener fe, pero no hace nada por lo que cree. Esa es la persona vana, que habladurías, pero no hace nada por lo que cree. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra está muerta? Esta clase de personas son como hojas secas en el árbol, que no representan nada ya en el árbol, ¿no? Te quedan como decoración a veces. Que se desprenden del árbol y van para un lado, para el otro, se mueven por el viento, se caen en el agua para al final hundirse y quedarse en el fondo. Así son algunas personas, con una fe vana. Entonces, ¿cómo se obtiene la fe? Cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Ahí nace la fe en el corazón. Aleluya. ¿Y cómo hacemos crecer la fe? Con el oír, y el oír la palabra del Señor. Así hacemos crecer nuestra fe. Gloria a Dios. La fe también es un escudo de protección. Repita conmigo, la fe es un escudo de protección. La fe es un escudo de protección. Y ese escudo de protección es el Espíritu Santo. Efesios 6:16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ese escudo puede irse, puede desaparecer. Asimismo, nosotros cuando estamos con ese escudo, los flechazos del diablo, la maldad, el veneno, las enfermedades, la destrucción no puede acercarse a tu vida. Si no te congregás, sos presa fácil del diablo. ¿Escuchó bien? Génesis 6:3 dice que el Espíritu Santo se aparta de los que se desvían. Dice que su espíritu no va a discutir mucho con el hombre. El escudo de protección, que es el Espíritu Santo, desaparece de la persona. En Salmos 101:3 dice, aborrezco las obras de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Si no te congregás, si no alimentas tu fe, ese escudo va a desaparecer. Ni la duda, los temores, la incertidumbre van a invadir tu corazón. La falta de fe y la desobediencia a la palabra del Señor trae duda, crítica, murmuraciones. Trae todo eso y mucho más. Permanece en el camino y activa tu fe. Mirá lo que tenés al lado y decirle, permanece en el camino. Algunos no miran porque no quieren permanecer en el camino. Mirá lo que tiene al lado, mirá. Ya sé que es feo, pero mirá. Decirle, ya me hizo olvidar, ¿eh? Permanece en el camino y activa tu fe. Cuando la tentación del diablo y la duda quiera venir a tus pensamientos con cosas negativas, usted con la palabra del Señor podrá rebatir esos pensamientos y podrá superar esa prueba. Recuerde que tu fe siempre va a ser probada por Dios para levantarte de nivel. Siempre va a ser probada tu fe. Nunca Dios va a bendecir a una persona sin antes probar tu fe. Nunca Dios va a bendecir a una persona sin antes probar tu fe. Una vez que uno obedece la palabra del Señor, Dios te bendice y aumenta tu fe. Mire acá cuando Jesús ayunó 40 días, la tentación en el desierto, él ayunó 40 días para ser tentado por Satanás.
Y siempre Jesús lo rebatía con la palabra de Dios. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador. ¿Quién es el tentador? Cuando usted va a la heladería, no. Vino el tentador, el heladero que pasa cuando va usted por la playa y vende pancho, no. Le tienta un pancho, no. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En una palabra, lo que el diablo le dijo a Jesús es: no necesitas de Dios. No necesitas escuchar la palabra de Dios. Sí, yo te doy la comida, el mundo y todo, te ofrece todo y te da todo. Lo probó. Y él dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Uno, para recibir salvación, para recibir gozo, para recibir alegría y todo lo bueno, tiene que venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Aleluya. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo de un templo, lo llevó a la punta de una iglesia arriba de todo lo más alto, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces en tus pies en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y ahí lo tentó con la sanidad. Con la sanidad. Si uno quiere sanidad y protección, tiene que ser luz a los que están en tinieblas. Usted quiere recibir su protección, ¿no? ¿Es verdad o no? Entonces usted también tiene que ser luz a los que están en tinieblas. Tiene que compartir la palabra del Señor. Amén. Jesús pone acá, de vuelta, le dijo, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ahí lo tentó con la prosperidad económica, porque cuando la persona pecó, el diablo se apoderó del plano físico, lo económico. Y en otra parte de los evangelios dice: porque a mí me fueron entregados. Y dijo: si te arrodillas solo una vez, yo te voy a dar todo estos reinos, todo el poder económico. Y Jesús le dijo: solo a Él adorarás, solo a Él servirá. Vete, Satanás. Si nosotros queremos prosperidad económica, tenemos que cumplir la palabra del Señor y diezmar y ofrendar. Gloria a Dios. Siempre tenemos que llevar la palabra del Señor a la práctica para que el Señor nos bendiga. Y después de todo esto, dice que venían ángeles y les servían. Cuando uno es probado en la fe y obedece la palabra de Dios, vienen ángeles y te sirven. Cientos de patobicas vas a tener a tu lado, protegiéndote. Gloria a Dios. Nadie te podrá hacer nada, porque Dios está con vos. Hay personas que no vienen a la iglesia, pero que en un momento determinado usted le predica. Y estos son los que están junto al camino, llama la palabra. Que no están en la iglesia, están junto al camino, no están en el camino, están junto al camino. En el camino están los que están en el camino de Dios. Pero los que están junto al camino, uno le predica la palabra, dice que lo reciben con gozo esa palabra, pero después que usted se apartó, viene enseguida el diablo y le roba la semilla que fue plantada en su corazón. Marcos 4:15 dice: y estos son los de junto al camino, a quienes se les siembra la semilla. ¿La semilla de qué? De fe. Pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la semilla que fue sembrada. El diablo viene con mentiras después que esa parte y le dice: ¿crees realmente que vas a ser sano?
¿Crees realmente que vas a prosperar? ¿Crees realmente que vas a salir de las adicciones? ¿Crees realmente que tu familia se va a restaurar? No creas, eso no es verdad. Y le roba la semilla que fue plantada en el corazón. No dejes que el diablo robe la semilla de tu corazón por algún incrédulo cuando salga de la iglesia. Usted va tan contento y le dice, el Señor va a hacer esto o lo otro con mi vida. Y viene el diablo a usarlo y le dice, no, eso no va a suceder. ¿Realmente te crees esa mentira? Y ya te viene y te plantó la duda y te robó la semilla que fue plantada en tu corazón. Mire qué importante que es la palabra de fe, lo que uno piensa y lo que cree. Qué importante que es. Le había contado el testimonio de un pastor, tenía su iglesia y arriba de la iglesia había un bar. Y cada vez que ese pastor hacía el culto, se armaba la pachanga arriba. Cada vez que iba a predicar, un solo quilombo. Un solo quilombo ahí. Unos ruidos tremendos y no podía predicar. Hasta que un día se enojó y dijo, Señor, saca ese bar de acá. Me cansó, no puedo más. Sácalo. Y este pastor lo fue y lo divulgó por diferentes lugares. La cuestión que un día, haciendo el culto, escuchaba a ver si podía dar el sermón y salió por la noticia y por todos lados y lo vio así que se había incendiado todo el bar. Las cortinas y todo, se incendió todo. Pasó que a este pastor lo denunciaron. Los dueños del bar lo denunciaron porque habían dicho que él era el causante de que el bar se le incendiara. Y la investigación concluyó que él había dicho que no podía ser, que él oró para que el bar desapareciera, pero que sus oraciones iban a hacer que el bar se quemara, eso no podía ser posible. Entonces, lo que le hicieron en el sumario, la policía, pusieron así, en el escrito, en cierto caso, difícilmente el bar habría sido incendiado por las oraciones de este pastor de tan poca fe. Lo calificaron de un pobrecito pastor. O sea, la causa más importante de por qué las personas no reciben las respuestas a sus oraciones por la falta de fe, la ausencia de la fe. Así como este pastor hizo una oración que creía que no iba a tener poder, que no confiaba en lo que estaba hablando. Usted podrá decir muchas cosas que tiene fe, con muchas palabras de fe, pero si usted no tiene convicción en lo que piensa y lo que habla, o no obedece la palabra del Señor, esa fe es una vanidad. Se quedan puras palabras. Las palabras que salen de nuestra boca obran un tremendo poder sobrenatural. Usted fíjese que los animales no hablan. Usted lo vio, bueno, los loros sí hablan. Acá hay algunos loros seres humanos. Los animales no hablan, porque Dios nos le dio ese poder para hablar. Nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios y tenemos el poder en la palabra, porque por la palabra fueron creados los cielos, la tierra y todo. Amén. Y tenemos ese poder sobrenatural en la boca. Hay que proponerse cambiar la mentalidad Gloria a Dios. para cambiar la manera de hablar. Ese es el secreto del éxito. Confiar en la palabra del Señor, cambiar los pensamientos negativos por positivos, abandonar nuestros pensamientos mundanos para poner la palabra de Dios en nuestras mentes y nuestros corazones y declararla, obrar, y Dios hace el milagro. Ese es el éxito. Y por último, quedan 4 jamás. Piense bien en bendición. Piense bien en bendición. Gloria a Dios. Ese es el principio también de cuando uno acepta a Jesús. Uno pone la palabra de bendición de la palabra de Dios. Jeremías 6:19 dice que Él trae el fruto de nuestros pensamientos. Si usted piensa siempre en negativo, nunca se va a sembrar la palabra de Dios en tu corazón. Si usted no va a confiar en la palabra del Señor y va a seguir confiando en usted mismo, las circunstancias nunca te van a cambiar. Dice que Él trae el fruto de tus pensamientos. Hay que pensar bien y pensar bien de Dios también.
Y Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Piense bien, hable bien, active la fe, bendígase, háblese bien de usted también, y el Espíritu Santo va a hacer el milagro. Gloria a Dios. Como ya le dije, si una persona no es capaz de venir a la iglesia, esa persona, ¿qué fe puede tener? Hasta aún puede perder la salvación. El Espíritu Santo mucho no va a discutir con el hombre, porque Él es santo, y si uno vive la vida a su manera y en pecado, Dios se va de la vida de esa persona. El secreto de activar la fe es escuchar, diga escuchar, guardar y poner por obra. Escuchar, guardar y poner por obra. Algunas personas escuchan y no sé si tienen agujereado los tímpanos, ¿vio? Si no, tenemos acá la fonoaudióloga. Y que le pasan por un lado y sale por el otro, y ¡pum! Se fue la palabrita. Algunas personas escuchan y la guardan en su corazón, y como son tan egoístas no comparten nada con nadie, y se murió el tesoro. Pero aquellas personas que escuchan, guardan la palabra en su corazón y la ponen por obra, esas personas son bendecidas por el Señor. Amén. Deuteronomio 28:1 dice, pasará que si oyere atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar, oír, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Por qué un cristiano es bendito? Porque escucha, guarda y pone por obra. Amén. El deseo de Dios es exaltarte sobre todas las naciones de la tierra. Es que todos te vean y digan, la verdad que me da una envidia santa. Mirá próspero, bendito. Y usted le va a enseñar cómo obtener la bendición de Dios. Sobre todas las naciones de la tierra el Señor te quiere exaltar. Dios no tiene límites. Amén. Entonces escuche la palabra del Señor, guárdela en su corazón y activa tu fe. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. No. Mire, tanto es así que la palabra del Señor dice, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Uno siempre tiene que hacer el acto de la fe. Con el corazón se cree, pero con el corazón, con la boca se confiesa, para salvación. Uno creyó y tiene que confesar públicamente, delante de los testigos y delante del Señor, que Jesucristo es nuestro Salvador y que murió por nuestros pecados en la cruz. Y ahí es cuando va a haber un nuevo comienzo en tu vida, de bendición y de triunfo. Así que los quiero invitar a que la fe sobrenatural renazca en tu corazón. La fe proviene de Dios. Y Él te va a dar esa fe para que usted que está tan incrédulo, y yo lo veo a algunos que están incrédulos, pero la incredulidad viene porque porque ven lo que ven, pero no puede creer en lo sobrenatural, porque las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Así que si estás incrédulo, es porque tenés que dar ese pasito, y después va a renacer en tu corazón lo sobrenatural, para entender a Dios. Por lo menos tenés que dar el paso de fe, con la incredulidad, y el resto lo hace el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Bien, cierra tus ojos. Cierra tu ojo. ¿Podés hacer la oración o no la podés hacer? Nadie te está mirando. Nadie te está mirando. ¿Podés abrirle la puerta del corazón a Dios hoy o no? Si le abrís la puerta del corazón hoy a Dios, va a renacer la fe sobrenatural y te va a llevar a hacer cosas increíbles. Dones, talentos, confianza, poder, autoridad. Solamente tenés que abrir la puerta de tu corazón a Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. Si Jesús llama a la puerta de tu corazón, usted tiene que decidirse. ¿Creería yo por abrirle la puerta y dejarlo pasar? La decisión es tuya.
Hoy te puedes ir de acá sin Jesús y sin esa fe. Hoy te puedes ir lleno de Dios. Y lo vas a ver, porque la palabra de Dios no son solamente palabras. La palabra del Señor es poder para los que se convierten. Así que vamos a hacer una oración. Y repita conmigo y diga: Señor Jesús, Señor Jesús, hoy en este momento, he escuchado tu palabra, y te reconozco como Señor y Salvador. Te entrego mi vida. Te pido perdón por cada uno de mis pecados. Te pido que me sanes. Te pido que me liberes y transforme mi vida. Lléname con el poder de tu Espíritu Santo para creer en lo sobrenatural. Amén. Si usted ha hecho esa oración, cuando usted declare la palabra de Dios, van a suceder milagros. Porque Dios recompensa la fe, no que usted lo haga, es la confianza en Dios. Cuando usted hace esa oración de fe y declara que las cosas te van a cambiar, el Espíritu Santo viene y obra milagrosamente, transformando, haciendo sanidades, haciendo milagros.